En el siguiente experimento tenemos un vaso con agua y tenemos dos materiales distintos, una roca y un corcho. Vamos a introducir los dos materiales dentro del recipiente con agua y veremos qué pasa. La roca se fue al fondo del recipiente. Veamos si pasa lo mismo con el corcho. Queda flotando. ¿Qué diferencia hay entre los dos materiales que los hace a uno flotar y al otro irse al fondo? La densidad. La clase de hoy trabajaremos con densidad y solubilidad. La densidad se conoce como una propiedad característica que relaciona la masa y el volumen de un determinado material. Tenemos dos materiales distintos acá, a los cuales le pretendemos medir su densidad. Una esfera que representa un sólido regular, es decir, que tiene una forma específica, y una roca que representa un sólido irregular sin forma definida. Para determinar la densidad de una esfera, debemos considerar la ecuación matemática que la representa. 4/3 de pi por el radio a la 3. Sin embargo, comenzamos determinando su masa. Observamos que al colocar la esfera en la balanza, el brazo subió. Tenemos que buscar modificar las pesas y ubicarlas de manera tal que se alinee con el cero puesto en la balanza. Comenzamos moviendo la pesa más pequeña. No se observa movimiento en el brazo, por lo tanto, la esfera debe pesar más de 10 gramos. Regresamos hasta el cero, la pesa más pequeña, y movemos la pesa media hasta 10 gramos. Comenzamos a mover la pesa más pequeña y observamos que el brazo tiene movimiento, lo que quiere decir que la esfera debe tener una masa aproximada de 16,8 gramos. Conociendo la masa de la esfera, procedemos a determinar su volumen. Para eso debemos considerar el diámetro de dicha esfera. Si colocamos una regla, observamos que el diámetro de esta esfera es de 4 centímetros. Como la ecuación matemática utiliza el radio, que está identificado como la mitad del diámetro, quiere decir entonces que el radio de esta esfera debe ser 2 centímetros. Si relacionamos la masa de esta esfera con el volumen calculado, su densidad debe ser 0,5 gramos sobre mililitros. Ahora bien, para determinar la densidad de un sólido irregular, no tenemos una ecuación matemática. Podemos utilizar el principio de Arquímedes. Vemos que la cantidad de líquido que se puede observar acá es de 30 mililitros. Si la roca se introduce, nos va a dar el valor del volumen. Sin embargo, también necesitamos el valor de su masa para poder determinar la densidad. Regresamos la balanza a cero, colocamos la roca sobre el plato y medimos su masa. Comenzamos con la pesa más pequeña y observamos que ya hay movimiento en el brazo, lo que quiere decir que la roca pesa menos de 10 gramos. En este caso, pesa exactamente 4,2 gramos. Ya conociendo el valor de su masa, se introduce dentro del recipiente utilizando el principio de Arquímedes y observamos que cambió su volumen de 30, que era inicialmente, hasta 32. Lo que quiere decir que el volumen de la roca es de 2 centímetros cúbicos o 2 mililitros. Para calcular su densidad, entonces dividimos los 4,2 gramos que arrojó la balanza entre los 2 centímetros cúbicos que arrojó el cilindro. La densidad de la roca es 2,1 gramos sobre mililitro. La solubilidad es una propiedad característica que se puede determinar por calentamiento. Esta propiedad indica la cantidad de una sal que es disuelta por cada 100 gramos de agua. Para determinarla experimentalmente, se suele calentar un sistema hasta ebullición. Una vez que el sistema esté en ebullición, por enfriamiento,
a diferentes temperaturas, podemos determinar la solubilidad de esta sal. Esto se hace porque la solubilidad es una propiedad que depende de la temperatura. En el siguiente sistema mezclamos 30 gramos de sal dicromato de potasio con 25 gramos de agua, lo que es igual a 25 mililitros. La solubilidad representa o está representada por cada 100 gramos de agua. Sin embargo, como estamos determinándola por cada 25, multiplicamos el valor por 4 y nos daría la solubilidad por cada 100 gramos. Comenzamos el experimento con el calentamiento del sistema. Después del proceso de calentamiento, que comienza la ebullición del agua, tenemos acá una temperatura de 84 grados. Apagamos el mechero y comenzamos a tomar los valores de la cantidad de sal que no está disuelta. En este caso, cuando la temperatura es de 82 grados, la cantidad de sal no disuelta es de 7 mililitros. Vamos a utilizar agua fría para que el sistema se vaya enfriando y no tener que esperar tanto. Vamos a comenzar a agregar agua con hielo y vamos a observar que la temperatura comienza a disminuir. Cuando la temperatura es de 67 grados, el volumen de sal no disuelta es 11 mililitros. Cuando la temperatura es de 52 grados, el volumen de sal no disuelta es 14 mililitros. Cuando la temperatura es 42 grados, el volumen de sal no disuelta es 16 mililitros. La temperatura es de 35 grados y el volumen de sal no disuelta es 19 mililitros. Con los resultados de este experimento obtuvimos el volumen de sal no disuelta a las diferentes temperaturas medidas. Como la densidad de esta sal es 1,48 gramos sobre mililitros, podemos calcular la masa de la sal no disuelta. Y como la cantidad de sal que se utilizó al principio fueron 30 gramos, hacemos la resta, la diferencia con lo que no se disolvió y obtenemos entonces los datos de solubilidad en 25 gramos de agua. Al multiplicar estos valores por 4, obtenemos la solubilidad de la sal por cada 100 gramos de agua. Con estos valores vamos a graficar la solubilidad del dicromato de potasio a diferentes temperaturas. Con los datos de solubilidad obtenidos experimentalmente, se construyó un gráfico que muestra el nivel de solubilidad con respecto a la temperatura. Se puede evidenciar en este gráfico que la solubilidad aumenta a medida que aumenta la temperatura, lo que quiere decir que a mayor temperatura la cantidad de sal disuelta aumenta. ¿Qué aprendimos en la clase de hoy? Que para determinar la densidad de un material es necesario conocer el valor de su masa y de su volumen. Que para determinar el volumen de un material se debe considerar si es un sólido regular o irregular, con forma específica o no. Y que la solubilidad de las sustancias depende de la temperatura.